Buen día, buen día. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Él es el milagroso, Él es el que abre camino, Él es el que cumple promesa y es la luz en las tinieblas. Él es, Señor, sea usted la luz en medio de toda enfermedad de esos niños, Padre, de cada persona que está en las clínicas, Señor, que a veces se siente uno dependiendo de la dolencia, Señor, que está en tiniebla. Sea usted esa luz para ellos hoy, Señor. Sea usted esa luz, Padre, en el nombre de Jesús, que lo puedan reconocer, que puedan alzar los ojos a usted, que puedan ver su gloria, Padre, allí en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones, principalmente en sus corazones, Señor, principalmente, Señor, porque es más importante tenerlo, conocerlo a usted, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro hoy por la necesidad de cada uno de ustedes y por mi propia necesidad. Padre, sea propicio a la necesidad de nosotros en este día, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, Dios se lo pido, Señor. Usted es el salud. Usted es ese Dios milagroso. Usted es el que abre camino donde nosotros no vemos. Usted cumple promesas, Señor. Y usted abre esos caminos. Gracias, Señor, gracias. Porque sé que usted lo está haciendo. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y estamos en el estudio de la preciosa palabra, en la carta a la segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 6 y hoy desde el capítulo 14, capítulo 6, desde el versículo 14 va a ser el estudio de hoy. Somos templo del Dios viviente. Miren, lo que somos, si en verdad nos consideramos eso, templo del Dios viviente, quiere decir que somos de Dios, que estamos apartados, que somos luz y que somos luz, que tiene la luz con las tinieblas. ¿Cuándo se unen? Sí, que cuando se enciende una vela, se enciende el bombillo, la luz enseguida retrocede, la oscuridad retrocede, desaparece, porque no tenemos, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces, con las personas que están en tinieblas, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Ve? Si le llegamos, como cuando le llega la luz a la oscuridad, ¿ve? Le llegamos, pero ojo de hacer lazos, porque no tienen nada que ver, ¿ve? Entonces, que prestemos bien atención a lo que el apóstol nos está diciendo. No es que tenemos que ellos allá apartados y nosotros, y no les podemos ni hablar, porque entonces, ¿quién les va a hablar de la luz? ¿Cómo va a llegar la luz a ellos? ¿Ve? Hacer esas alianzas, esas comuniones, porque no tenemos nada, no hay nada, pero sí para llegarles.
para que ellos puedan salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Tratar al máximo y ser esos instrumentos de Dios para llegar a esas tinieblas, para traerlos a la luz de Cristo. ¿Ve? Sacarlos de la muerte para traerlos a la luz. Porque si nosotros hacemos alianza, es posible que nos saquen a nosotros de la luz y nos lleven a las tinieblas. Y no es así. ¿Ve? Entonces, leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? No hay compañerismo. Entre la justicia y la injusticia no hay compañerismo. Entonces ya Cristo sí, ya Él me justificó y yo soy justificada por Él. ¿Qué tiene que ver con la injusticia? ¿Ve? Ya no tengo nada que ver. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia? Cristo con Belial. Ese es otro nombre de Satanás. O sea, ¿qué tiene que ver Cristo con Satanás? No tiene nada que ver. ¿Ve? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Ve? O sea, ¿cómo puede haber una comunión entre el creyente y el incrédulo? No hay comunión. Porque no va a haber un acuerdo, porque cada uno va a estar en su, digamos, en su ley. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ve? Si yo soy templo, yo soy una vasija de barro, pero Dios me ha tomado y me dignifica. Entonces, ¿qué hay entre el templo de Dios y lo que se le da a los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Ve? Porque yo soy, vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Ve? Y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Ve? Lo que es ser hijo de Dios. No todos son hijos. Y no es el mismo Dios. Si estamos adorando ídolos, si estamos postrándonos ante ídolos, no es ante el Dios viviente. Esos son dioses muertos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Son estatuas, son ídolos. Pero el Dios viviente, el Espíritu Santo de Dios, que recoge tu oración y mi oración y la lleva ante el Dios viviente y la responde. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En eso es que andamos, por eso la palabra la leemos cada día, estamos ahí atentos a un devocional, atentos, porque en eso es que nos estamos perfeccionando, cada día perfeccionándonos en la santidad del temor de Dios. ¿Qué significa ser santos? Apartados para Dios, que somos de Dios, no de ídolos. No le pertenecemos a la carne, sino al Espíritu, que nos puede guiar, que nos puede hablar, que nos escucha, al Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. Ayúdenos, Señor, y ayude a cada persona en su necesidad de saber que tiene cada día que acercarse, cada día, Señor, para acercarnos cada día, para perfeccionarnos en esa santidad
en esa santidad, en el temor de Dios. Y que es tenerlo solo a Él como el Padre, el único. Que no somos bastardos, que somos hijos. ¿Que a quién vamos? ¿Al padrastro? ¿Al vecino? Si tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos sostiene, un Padre que está atento, ¿por qué vamos a ir a pedirle al que está pasando por la calle o al vecino? Eso es ir detrás de ídolos, sabiendo que hay un Padre en casa que atiende nuestra necesidad. Ayúdenos para entender eso. Ayúdenos, Señora. Espíritu Santo de Dios, que no somos huérfanos, que tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.